Hola a todos y a todas, pues bien, como podéis ver, hoy vamos a ver la época republicana, es decir, esa segunda etapa de la historia de Roma. Pues bien, como veis, esta va a durar desde el año 509 hasta el 27 a.C. y es un periodo mucho más largo que el anterior. Vamos a empezar viendo cómo estaba organizada Roma políticamente en esta época. Pues bien, había tres órganos de gobierno: los comicios, las magistraturas y el Senado. ¿Qué eran los comicios? Pues los comicios eran asambleas donde se reunían los ciudadanos para votar leyes y para elegir a los magistrados. Después tenemos las magistraturas, ¿vale? Que eran los cargos de gobierno que desempeñaban durante un año. Los más importantes eran los dos cónsules que dirigían el gobierno y el ejército. Después tenemos el Senado, que era el más importante de todos estos tres, ¿vale? Y los miembros del Senado, que eran 300, se encargaban de dirigir la política exterior y también indicaban cómo actuar a los magistrados, que era este segundo grupo. Las decisiones del Senado, como eran las más importantes, eran más que respetadas. Pues bien, veamos. Aquí tenemos, ¿no?, el pueblo de Roma, que estaba representado en estos cuatro órganos de gobierno. Los comicios, ¿vale?, que pueden ser de tres tipos, y la asamblea social de la plebe. Bien, los miembros de los comicios eran los patricios, es decir, los miembros de las clases más altas, mientras que la asamblea social de la plebe estaba compuesta por los plebeyos, que eran los miembros de las clases más bajas. Es decir, se pueden decir, ¿no?, que estos eran los más adinerados y estos pues, eran una clase media baja, los plebeyos. ¿Vale? Y como podéis ver, ¿no?, los plebeyos tenían su propio órgano de gobierno totalmente independiente del de los patricios. Pero por supuesto sobra decir que el de los patricios era el más importante. Pues bien, los comicios se encargaban de elegir a los magistrados, que eran estos 5 tipos que después veremos qué es lo que hacía cada uno de ellos. ¿Vale? El Senado se encargaba de elegir a los magistrados, de asesorar a los magistrados. Y los magistrados se encargaban de nombrar al dictador, que era el jefe del ejército de caballos, de la caballería. ¿Vale? Pues bien, tenemos aquí, ¿no?, este gráfico de nuevo con las distintas magistraturas. Tenemos al cónsul, que era el más importante, los dos cónsules que se encargaban del gobierno y del ejército. Después tenemos al pretor, que se encargaba de impartir justicia, algo así como un juez. De hecho, aquí lo veis representado, ¿no?, con la balanza como símbolo de la equidad y la justicia. Después tenemos los censores, que se encargaban de elaborar el censo. El censo era una recopilación de todos los habitantes de la ciudad, por eso lo vemos aquí con este papel, ¿no?, con este pergamino, este papel en señal de que recogía datos. Después tenemos el edil con el bastón de mando municipal y después tenemos por último el cuestor, que se encargaba de las finanzas, ¿no?, de cobrar los impuestos. Aquí parece que lleva, ¿no?, una vasija llena de monedas. Pues bien, el Senado era el organismo más importante de Roma. De hecho, bueno, aquí vemos, ¿no?, una recreación de un senador romano en una película y vemos como todos iban vestidos iguales, ¿no?, con la toga. Pues bien, el Senado, ¿no?, tenía esta simbología, ¿no?, SPQR, que significa Senatus Populus Romano, ¿no?, el Senado y pueblo de Roma. Y esta simbología la encontramos en muchos sitios. Os suena, por ejemplo, aquí en la camiseta de la Roma, que la vimos ayer, ¿vale? Pues aquí vemos, ¿no?, como esta simbología del Senado romano todavía sigue vigente de forma simbólica en la cultura de la ciudad de Roma. Pues bien, hemos hablado antes de que la sociedad en la época republicana estaba compuesta y dirigida por un grupo muy adinerado, pero como podéis ver aquí, muy reducido, que eran los patricios. Después tenemos los plebeyos, que eran las clases medias, las mujeres, que ya fuesen de cualquier tipo de grupo, siempre eran inferiores, los libertos, que luego veremos quiénes eran, y los esclavos. Pues bien, vamos a conocer ahora cada uno de estos grupos mejor. Empezamos por los patricios.
¿Quiénes eran los patricios? Pues bien, los patricios eran una minoría de la población, formada por las familias más poderosas de toda Roma. Por supuesto, al ser poderosos, eso significa que poseían la mayor parte de las tierras y decían que descendían de los fundadores de la ciudad de Roma. Tras los patricios encontramos a los plebeyos. Los plebeyos eran el grupo de la población más numeroso y normalmente se dedicaban a labores agrarias, al comercio y a la artesanía, ya que el gobierno recaía en los patricios. Posteriormente encontramos a las mujeres. Las mujeres, como hemos dicho antes, independientemente de si hubiese nacido en una familia patricia o plebeya, no tenían ningún derecho y siempre estaban bajo la supervisión de un hombre. Ya podía ser su padre, hermano o marido. Podían tener propiedades y participar en las fiestas, aunque normalmente su principal trabajo era cuidar de su hijo. En el caso de que fuesen más pobres, podían trabajar en el campo, en la artesanía o en el comercio. Después de las mujeres tenemos otro grupo no menos importante que son los libertos. Libertos, evidentemente, como sonará, viene de libertad. ¿Y quiénes eran los libertos? Pues los libertos eran los antiguos esclavos que compraban o conseguían su libertad. Si tenían algunos ahorros, pues compraban su libertad a los patricios, que eran normalmente los dueños de los plebeyos, o en algunos casos, si algún patricio le tenía mucho cariño a un esclavo, pues antes de morir dejaba en su testamento que lo liberaba. Y después tenemos el último grupo, que eran los esclavos. Sabéis que los esclavos eran objetos de sus dueños. Ellos mismos no los consideraban personas. Entonces, no, pues los tenemos aquí en la base de esta sociedad. Como hemos visto antes, ¿no? La sociedad romana era bastante injusta, porque tenemos, ¿no? Aquí a los plebeyos, que eran el grupo más numeroso y que eran gobernados por los patricios. Entonces, durante toda la época de la República, los plebeyos van a luchar por sus derechos. En los primeros siglos, ¿no? Entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, los patricios tenían todos los derechos políticos y los plebeyos no podían participar en el gobierno de Roma. Sin embargo, a finales del siglo, del siglo V, pues ellos van a conseguir que un tribuno de la plebe consiga defender los intereses de este grupo en el Senado, que al fin y al cabo el Senado era el órgano político más importante. Posteriormente, ¿no? Ya a partir del siglo III, los plebeyos podían ser senadores e incluso magistrados, con lo cual van a conseguir plenos derechos. Durante todo este camino, hasta alcanzar este gran hito en el siglo III a.C., hubo muchos conflictos, pero también tenemos que tener en cuenta que los plebeyos consiguieron muchísimas cositas. Entre ellas, en el siglo V consiguieron, ¿no? Que se elaborase el código de las 12 tablas. Si contáis aquí, debería haber 12. De hecho, las hay. El código de las 12 tablas no es un conjunto de leyes, un código de leyes que se elaboró con el objetivo de evitar los abusos que sufrían los plebeyos. Y parece ser que se cumplía. Pues bien, llegado a este punto, tenemos las actividades. Aparte del resumen, ¿no? del que he aprendido hoy, tenéis que hacer estos ejercicios, el 4 y el piensa. ¿Vale? El 4 lo hacemos en función de este gráfico y esta imagen que podemos verlo en una diapositiva anterior con mayor calidad, ¿vale? Y indicarnos la simbología de cada uno de ellos. ¿Vale? Y después, por último, tenemos que hacer el piensa en el que hay que buscar en el diccionario la palabra oligarquía, aunque seguramente os suena del tema anterior. Y si me respondéis esta pregunta, ¿por qué se puede decir que la República Romana era una oligarquía y no una democracia? ¿Vale? Me lo resonáis. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier tipo de duda lo comentáis en el post de Classroom. Que tengáis un día estupendo.